Vamos a iniciar, hermanos. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta segunda parte de la adoración a nuestro Dios, y vamos a despejar de nuestra mente, de nuestros corazones, cualquier pensamiento que podamos tener para sí mismo, hermanos, poder concentrarnos en este acto que vamos a hacer, que es participar de la cena del Señor. Recordar que el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado en aquella cruz, y el jugo de uva representa la sangre derramada de Cristo en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Y otra parte esencial de la ofrenda es la ofrenda, hermanos. Dice que cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces, este es lo que vamos a hacer. Vamos a pedir a Jorgito y un servidor que me ayude para administrar la cena del Señor, y después pasaré al frente a traer la meditación de la palabra de Dios, y la oración final le vamos a pedir a nuestro hermano Pedro, que él sea el que nos dirija la última oración. Pues vamos a dar inicio. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, vamos ante tu presencia una vez más. Ahora, Padre, para hacer memoria de aquel sacrificio que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros al venir a este mundo y morir en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Le queremos pedir, Padre eterno, que usted bendiga este pan sin levadura, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo inmolado en aquella cruz. Y te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar de él, que lo hagamos dignamente delante de tu presencia, Señor, y que hagamos memoria de ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Señor Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Dios, por darnos esta tarde de vida y salud, de este jugo de la vida que representa la sangre derramada en aquella cruz, y a todos aquellos que agarran de esto, que esto sea en memoria de usted. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Padre, queremos darle las gracias por las bendiciones que usted nos ha proveído día con día. Ahora, Padre, queremos también depositarle esas bendiciones que usted nos ha dado, regresarle de ellos, Señor. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de nosotros, que depositaremos nuestra ofrenda, para que así mismo, Señor, pues, sea utilizada de la mejor manera para el crecimiento de su iglesia y sus necesidades. Bendiga a aquellos hermanos que la están administrando, que sea administrada correctamente. En Jesús oramos. Amén. Ahora los niños hermanos pasarán con Jorgito a la clase y mi esposa y nosotros nos quedaremos aquí para estar estudiando y meditando la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de Esther, capítulo 4, versículos del 6 al 17. El libro de Esther, capítulo 4, versículos del 6 al 17. Y de esta parte de las Escrituras vamos a estar meditando en el tema de esta mañana. El libro de Esther, capítulo 4, versos 6 al 17, por favor. Y dice así, hermanos. The book of Esther, chapter 4, verses 6 through 17. Dice: Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dijo también a la copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargase que fuese ante el rey a suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado. Una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piensen que escaparáis en la casa del rey más que cualquiera otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino.
Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunan por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema que vamos a estar viendo en esta mañana, le hemos titulado: cuando ese alguien es usted. ¿Alguna vez ha pensado privadamente o dicho que alguien debe de hacer algo en cuanto a un problema o una necesidad particular? Yo no sé ustedes, pero ha habido ocasiones en las cuales me ha tocado a mí realizar aquellas situaciones, aquellos problemas o aquella necesidad en particular de alguien. Y hay en veces, hermanos, que no encuentro ni la forma, ni las palabras adecuadas o cómo poder ayudarle, pero me pongo en las manos de Dios y Él siempre me pone lo que yo debo de decir, lo que debo de hacer. Ahora, la pregunta que estamos haciendo, hermanos, es que si usted personalmente ha pasado por algo así, ¿sí? Porque en esta carta, en este libro que estamos leyendo concerniente a Esther le correspondía hacer algo. Y de acuerdo a la historia, hermanos, dice que no podían entrar ni a ver al rey por el patio de atrás, ¿sí? Ahora ella tenía que tomar una situación, hermanos, que estaba a punto de suceder. Pero pensemos tantito, hermanos. ¿Alguna vez ha pensado que tal vez ese alguien puede ser usted? ¿Puede ser usted a quien usted pueda necesitar ayudarle a alguien más? Por ejemplo, como el hermano Jorge, a la hermana Francis, a nuestra hermana Ana, Juanita. O tal vez a alguien más de afuera que no es de la iglesia, hermanos. Y si usted lo ve con esa necesidad, ¿acaso no podría ir usted y echarle la mano o ayudarle a esa persona? En Israel, hermanos, hubo ocasiones en que alguien debería de hacer algo, pero no todos querían hacerlo. Alguien debería libertar, hermanos, al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Recordamos en aquel tiempo, hermanos, allá en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios estaba cautivo, hermanos, que estaba trabajando para el faraón y tenían que hacer y cumplir todas las órdenes que el faraón les mandaba, hermanos, y si no hacían aquello, entonces aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres, posiblemente aquellos niños, morían, hermanos, a manos de él por causa de no cumplir lo que se pedía. El pueblo de Israel, hermanos, ocupaba entonces un libertador. Ocupaban a alguien, hermanos, que pudieran librarlo o librar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, en el transcurso de la historia, hermanos, nos enseña que hubo alguien, ¿sí?, que fue el libertador para el pueblo de Israel ante los egipcios, hermanos. Y esa persona se llamaba Moisés. Recordando la historia de Moisés, hermanos, y la Biblia lo tiene como uno de los héroes de la fe, vemos que Moisés, hermanos, no siempre había sido un libertador. Al contrario, cuando estaban haciendo todos los bebés, el decreto del rey fue que mataran a todos los varoncitos y que solamente dejaran vivas a las mujercitas, a las niñas. Ahora, hermanos, como Moisés era un niño bello, hermoso, la mamá decidió esconderlo. Lo puso en una canasta y lo metió en el mar, en el río. Y mientras que estaba ahí, la hermana de Moisés estuvo viendo, vigilando lo que todo estuviera bien. Y la hija del faraón, hermanos, en ese tiempo estaba ahí bañándose con todas aquellas doncellas que estaban con ella, cuando de repente escucharon este llanto de un bebé y lo llevaron y lo presentaron.
¿verdad? Y se lo quedó para ella. Ahora dice la historia que consiguieron a una nodriza para que lo estuviera amamantando y que le enseñara. Ahora la historia nos dice que Moisés fue creciendo, hermanos, pero no fue creciendo de acuerdo a la ley o las cosas de los egipcios, sino fue creciendo en el temor de nuestro Dios. Y entonces la historia termina, hermanos, que en aquel tiempo Moisés mató a uno de los egipcios y por consecuencia de eso Moisés decidió huir de allá. Pero el pueblo del pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaba proclamando que los liberaran. Pero vino entonces aquel libertador, hermanos, por orden de nuestro Dios. Fue escogido y fue y habló con el faraón, hermanos, y no quiso hacer caso. Tuvieron que venir todas las plagas, aquellas 10 plagas, hermanos, pero principalmente la última, que fue la muerte de los primogénitos de ellos. Y esto fue donde le dolió al faraón al ver muerto a su hijo mayor. Vemos entonces, hermanos, que el pueblo de Israel fue liberado, hermanos, de aquella esclavitud por manos escogidas por Dios de Moisés, hermanos. Pero aún así la historia nos termina diciendo, hermanos, que después aquel faraón venía persiguiendo una vez más a aquel pueblo que se había ido. Entonces, usted y como yo podemos ser a esa persona que en ocasiones podemos ayudar a alguien más. No importa la situación o el problema que pueda tener o la necesidad, tengamos la oportunidad de ayudar, hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 7, the Book of Acts, chapter 7, verse 22 to 25, versículos 22 al 25, fíjese lo que dice también. Hechos, capítulo 7, versículos 22 al 25. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Se fija la historia que ya acababa de decirles hace un instante, hermanos. Alguien, hermanos, debería salvar a los judíos de la conspiración que Amán había planeado para destruirles. Ahí en el libro de Esther, capítulo 5, versículos del 9 al 13, lo podemos ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, cuando alguien está tratando de conspirar contra nosotros? Y muchas de las veces, hermanos, tomamos en nuestras propias manos la venganza. Queremos ir hacia aquella persona y hacerle de acuerdo a lo que ellos estaban planeando de hacer con nosotros. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué cobrar venganza? ¿O por qué tratar de planear también para destruir a aquella persona? Cuando la palabra de Dios nos enseña que debemos de ¿qué? Bendecir aunque nos maltrate. Debemos de ayudar aunque no nos ayuden a nosotros. Alguien debería guiar, hermanos, al pueblo de Dios, a los judíos que habían regresado del exilio también. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí en esta ocasión? Debemos de estar pensando claramente, hermanos, cuando veamos esa necesidad de estar dispuestos a ayudar, sin recibir nada a cambio, hermanos. Entonces vuelvo a recalcar la pregunta. ¿Alguna vez ha pasado usted o pensado que tal vez ese alguien sea usted para ayudar, hermanos? Yo no lo sé, pero su corazón se lo sabe. Usted sabe realmente si ese alguien es usted o no. ¿Sí?
Y la palabra de Dios nos está enseñando que podemos ayudar a alguien más. Cuando crea que alguien necesita hacer algo, considere que tal vez ese alguien pueda ser usted. Hay muchas necesidades dentro de la iglesia. ¿Se han puesto a pensar que ese alguien puede ser usted también para ayudar dentro de la iglesia? Nosotros podemos saber, hermanos, claramente cuál es nuestra potencial que podemos tener para hacer las cosas dentro de la iglesia. ¿Sí? Hay mucha necesidad. Tenemos muchos hermanos en toda la faz de la tierra, hermanos. Con el simple hecho de poder orar por ellos, usted está ayudando en algo ya. ¿Sí? Cuando ese alguien necesita hacer algo, hermanos, considérese usted primeramente. Alguien necesita cuidar de los enfermos y los afligidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para ello? ¿Sí? Muchas de las veces, hermanos, cuando he viajado yo para mi pueblo, miro a aquella viejecita que es mi madre, cuidando a mi padre, ahí cuidándolo solo. Y vemos que hay otras personas enseguida de él que están a veces hasta solos sin que alguien haya ahí para ayudarles a cuidarlos. ¿Sí? Las últimas ocasiones que me fui para allá era por ese motivo, hermano, porque yo conozco a mi mamá. Y ella no va a querer despegarse del lado de su viejito, de mi padre. Y yo creo que nadie de nosotros va a querer despegarse de su esposo. ¿O sí? ¿Verdad que no, hermanos? Dicen que sí, pero yo creo que no. ¿Verdad? Pero algo que tenemos que ver claramente, hermanos. Si usted puede hacerlo, hágalo. Que la bendición va a venir de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Usted hágalo sin considerar nada a cambio, hermanos. Alguien necesita cuidar a los enfermos. Ahí están las enfermeras como quieren, hermanos. Pero nuestros seres amados también necesitan que descansar en ocasiones. Y hay que ayudarles. ¿Sí? Santiago capítulo 1, versículo 27, fíjense lo que dice. Santiago 1, 27, James chapter 1, verse 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es algo que Dios nos ha dejado a usted y a mí para hacer. Pero muchas de las veces, hermanos, todo el trabajo y todo se lo dejamos ¿a quién? ¿Para quién es la responsabilidad? Para uno, para el predicador, hermanos. No, es que al predicador es el que le están pagando. Él es el que debe estar haciendo todas esas cosas. Pero no es así, hermanos. El trabajo es para todos en general. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Si usted me ve a mí enfermo, hermanos, con toda confianza pregúnteme, necesita algo, quiere que lo lleve al médico, con mucha confianza háganlo, hermanos. Y después verá la bendición de Dios en su vida. Y esto es lo que nos está enseñando aquí Santiago, que usted y yo, nuestra obligación es visitar a los enfermos, ayudar a las viudas en sus tribulaciones. Tenemos viudas aquí, hermanos. Tenemos viudas aquí. Y hay que ayudarles a ellas también. ¿Sí? ¿Qué dice también Mateo capítulo 25, versículo 36? Matthew chapter 25, verse 36. Mateo 25, 36 dice, hermanos. Mateo 25, 36. Y este es algo importante, hermanos, porque esto nos lo está dejando nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, vamos a leer a partir del versículo 31. Verse 31 to 36. Fíjense lo que dice. Y Jesucristo es el que está hablando, hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí.
Fíjense lo que está diciendo aquí Jesucristo. Y dice claramente, por cuanto no lo hiciste a mí o a uno de estos más pequeños, dice, no me lo has hecho a mí. Fíjense lo que la palabra de Dios está diciendo, hermanos. Y en aquel día, en aquel tiempo vamos a estar diciendo, Señor, pero ¿cuándo te hemos visto de esta forma? ¿Cuándo te he visto hambriento, desnudo, sediento o enfermo en la cárcel? Pero dice que en aquel día nos va a apartar, hermanos, unos a la derecha y otros a la izquierda. So, vamos a preguntarnos, ¿de qué lado quiere estar usted? Lado derecho, ¿qué dijo Jesucristo? Venid benditos de mi Padre, heredar el reino que es preparado para vosotros. ¿O queréis irte al lado izquierdo, donde dice que ahí será el lloro y el crujir de los dientes? Vamos a pensar tantito, hermanos. Porque esta es cosa de estar meditando en ello. Por eso, ayudemos a que podamos, hermanos. ¿Lo ha hecho usted recientemente con alguien? Porque si no, no lo ha hecho a Jesucristo. Y si lo ha hecho para Jesucristo. Ahora, hermanos, alguien necesita alcanzar a aquellos que están perdidos. Aquellos que aún no han venido al conocimiento de la verdad. La Escritura, hermano, nos enseña que usted y yo debemos de estar predicando al mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Mark chapter 16, verse 15 and 16. ¿Qué dice ahí? Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, hermanos. Y vuelvo y recalco. Pero dejamos todo ¿para quién? Para el predicador. Pero es obligación de todos predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y 20. Matthew chapter 28, verses 18, 19 and 20. Fíjense, dice ahí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice en el versículo 20, y enseñándoles. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto significa que es obligación suya, como es obligación mía, de enseñarles, de predicarles la palabra de nuestro Dios. No solamente aquí en esta congregación, hermanos, saliendo de esa puerta para allá, es obligación suya y mía predicarles a los de fuera. Para que ellos tengan un conocimiento más amplio, más claro, hermanos, de las cosas de nuestro Dios, para que ellos vengan a ese conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando esta mañana? ¿Sí? De malos administradores de la palabra de Dios. Porque allá afuera, hermanos, hay muchos administradores de la palabra, pero no todos enseñan lo que es la verdad, hermanos. No todos quieren enseñar lo que la palabra dice, solo lo enseñan por su propia conveniencia, por su propia necesidad. Pero no por la necesidad que el ser humano afuera necesita. Necesitan saber que Dios les ama. Necesitan saber que nuestro Dios es un Dios grande y misericordioso y bondadoso, hermanos. Que es misericordioso para perdonar y borrar todos nuestros pecados. Ese es el mensaje que debemos de hacer, hermanos. Porque es la palabra de nuestro Dios que nos está enseñando a que lo hagamos claramente, hermanos. Necesitamos, hermanos, alcanzar a aquellos. Hechos capítulo 8, versículo 31. Acts chapter 8, verse 31. Hechos 8, 31, hermanos. Y aquí vemos la historia del eunuco. Aquella persona, hermanos, que iba en su carreta, hermanos, iba estudiando, iba meditando en la palabra de Dios, pero en sí mismo no entendía lo que estaba leyendo él en sí mismo. Ahora, Felipe se le pide, hermano, que se le acercase hacia aquel hombre, el eunuco, hermanos, y que le predicara a él. ¿Sí? Hechos capítulo 8, versículo 31 dice, y le dijo,
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de aquel que lo trasquila, así no abrió su boca. Se fija, hermanos, hay pasajes que a veces no los entendemos. Pero fíjense lo que dice. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, en el versículo 35 dice: Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio. Estaba predicando, hermanos, o se refería a las buenas nuevas de salvación. Por eso hay una gran necesidad, hermanos. Por eso dice aquí que ¿quién podrá, hermanos, enseñarle si no lo enseñamos allá afuera? Es nuestra obligación. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romans chapter 10, verse 14. Romanos 10, 14 dice, hermanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Fíjense, hermanos, son varias preguntas que está haciendo aquí. ¿Cómo podrán invocar a aquella gente? ¿Cómo podrán saber aquella humanidad del mundo que hay un Dios poderoso, un Dios amador, un Dios que dio su propia vida por ellos, si no hay quien les enseñe o les predique? Por eso es una gran necesidad. Por eso, hermanos, pregúntese, que tal vez ese alguien puede ser usted en predicarles la palabra. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 también nos lo enseña. James chapter 5, verse 19 and 20 también nos enseña esto, hermanos. Pero también, hermanos, hay una gran necesidad para enseñar a nuestros niños. ¿Sabía usted que nuestros hijos, nuestros niños pueden ser el futuro del mañana, hermanos? O el presente. Pero ¿cómo podremos saberlo, hermanos, si nosotros mismos no estamos enseñándoles? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo sobre los niños? Dejarlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo queremos nosotros encaminarlos en el camino de Dios cuando nosotros mismos no los estamos poniendo la muestra o enseñándoles a ellos? Salomón dijo, hermanos, en Proverbios 22, 6, en Proverbs chapter 22, verse 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué nos está dando a entender? Que nosotros como padres, como seres humanos, nuestra obligación es enseñarlos y encaminarlos en la verdad, encaminarlos en el camino de nuestro Dios, para que cuando ellos crezcan, hermanos, ellos tengan también el temor. Pero no quiero dar a entender el temor como miedo, hermanos, no. Temor quiero dar a entender como obediencia hacia nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Y esto es lo que nos está enseñando aquí. En Efesios capítulo 6, versículo 4, en Efesios chapter 6, verse 4. Efesios 6, 4, fíjense también lo que dice. Efesios 6, 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Enseñemos a nuestros hijos, hermanos, porque después va a ser demasiado tarde. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, en Deuteronomy chapter 6, verse 7, nos dice que debemos de enseñarles, debemos de escribírselos en todas partes, para que ellos vayan aprendiendo de ello. Alguien necesita enseñarles, hermanos, y ese alguien puede ser usted, como yo. Y alguien necesita prepararse para el rol de liderazgo. Todos podemos ser líderes.
pero no todos queremos trabajar como líderes. ¿Sí? Y necesitamos, hermanos, dentro de la iglesia necesitamos líderes que puedan dirigir el reino de Dios, el rebaño, en las voces de nuestro Dios correctamente. Una sola persona no lo puede hacer. Por eso Dios ha mandado líderes. Dios ha mandado que pongamos ancianos. Dios ha mandado que pongamos diáconos dentro de la iglesia para que ellos tomen el liderazgo de ellos. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timothy chapter 3, verse 1. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjense lo que dice aquí. ¿Quién de nosotros anhela obispado? ¿Quién de nosotros anhela liderazgo, hermanos? Somos contados, hermanos. Pero si verdaderamente queremos liderazgo, hermanos, pongámoslo en las manos de Dios, que Dios obrará. Y que ponga en su corazón tratar de ser aquel líder que Dios desea que usted sea. Y que no seamos malos administradores o malos líderes de la iglesia. Alguien necesita prepararse. ¿Está dispuesto usted, mi hermano, mi hermana? ¿Estaremos dispuestos nosotros a prepararnos para ser ese líder? En conclusión, hermanos, concluyo diciendo esto. Pedro escribió que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y se va a ver medio fuerte también esto. Pero se ha puesto a pensar que tal vez ese alguien también puede ser usted, o que tal vez ese alguien, ese diablo quiere devorarlo a usted para no tomar la batuta. Si vemos algo que debe hacer, en vez de esperar que otros lo hagan, adoptemos el espíritu de Isaías. ¿Cómo era el espíritu de Isaías? ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaiah chapter 6, verse 8. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y esto es lo que la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos está enseñando en esta mañana. Que ese alguien puede ser usted y que Dios puede hacer grandes cosas en su vida para hacer lo que Él quiere dentro de su iglesia. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Vamos a concluir con una última oración, pero si hay alguien que quiera pedir las oraciones por algo en especial, este es el momento de hacerlo. Bueno. Yo pido para mí, mis hijos y para mi mamá la salud y doy gracias a mi Dios por todo y le pido perdón también y que haya mucho amor, paz, unidad, felicidad, que siempre que haya la paz. Claro. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más? Si no hay nadie más, hermana Olga. Por nuestros hijos y por nuestros hogares. Nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Elba, por su familia, su hermana Francis. Primeramente le doy gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Nos provee de todas nuestras necesidades cada día. Y le doy gracias a Dios por todos los que estamos aquí y por sus familias, que Dios los cuide. Por todos los que han perdido seres queridos y que la hermana Faye se sienta mejor. Y por mí y por toda mi familia. ¿Alguien más, hermano? Si no hay más, entonces vamos a ser despedidos con esta última oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, sabemos que su oído está atento a escuchar aquellas plegarias, aquellas peticiones, aquellas rogativas. Y sabemos también, Padre, que tu palabra nos enseña que debemos de depositar todo en tus manos. Y esta es la razón por la cual vamos ante usted por medio de esta oración, por medio de esta plegaria, para depositar todas estas peticiones que se han hecho en esta mañana. Queremos pedirle por aquellos que están padeciendo por enfermedad, por aquellos, Padre, que tienen necesidad, pero también por aquellos que han perdido un ser amado. Que usted mande, fortalece, consuelo
a las familias. Aquellos que posiblemente no pudieron estar con nosotros, Señor, que usted les dé la oportunidad la próxima ocasión de poder estar reunidos con nosotros para alabar y glorificar tu santo nombre. Queremos pedirle, Padre eterno, que se haga de acuerdo a tu voluntad en estas peticiones, pero que nunca se haga de acuerdo a nuestra propia voluntad. Quédese con nosotros, sea limitado de honor, y gracias le damos por todo. En Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Para decirle que es la